La presidenta, en su conferencia dirigida al pueblo, luego de una pregunta acerca del expresidente, no se contuvo y calificó a Felipe Calderón como un cínico tras sus polémicos comentarios en redes sociales sobre el caso de Genaro García Luna, quien fue condenado a 38 años de prisión por corrupción. Las palabras de Sheinbaum resonaron en la sala, subrayando la responsabilidad de los expresidentes en la crisis de seguridad que ha asolado al país. La presidenta no se detuvo ahí. En una jugada audaz, también dirigió su mirada crítica hacia Vicente Fox, sugiriendo que el expresidente debería explicar su decisión de incorporar a García Luna como director de la Agencia Federal de Investigación. Con sus palabras, Sheinbaum dejó claro que no tiene miedo de confrontar a los expresidentes y exigir rendición de cuentas. Su administración, lejos de ser un eco del pasado, se perfila como un baluarte en la lucha contra la impunidad. La presidenta está decidida a llevar a la justicia a quienes han traicionado la confianza del pueblo mexicano. Un enfrentamiento que promete seguir dando de qué hablar. En un México que anhela un cambio real, Claudia Sheinbaum se erige como una figura de acción, dispuesta a desafiar a quienes han estado en el poder. Estamos ante el inicio de una nueva era de justicia. No te lo pierdas. Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy de Grupo Cantón. Presidenta, tiéndeme la costumbre. Presidenta, preguntarle sobre el caso de Genaro García Luna, sobre esta sentencia histórica de más de 38 años de prisión, incluso este comentario que hace el juez que lo juzga, que pues es igual que el Chapo Guzmán. Conocer su opinión referente a esta sentencia, pero también preguntarle sobre este deslinde de Felipe Calderón Hinojosa, porque ahora ya hasta los del PAN ya le están pidiendo cuentas, entonces aquí ya parece que están tratando de curársela en salud. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre este tema. Sí, ahora vamos a leer lo que el día de ayer el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox y miembro en distintos niveles del CISEN desde finales de los 80s. Lo sentenció a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Y vale la pena, porque yo ayer dije y recibí críticas de algunos personajes, porque ayer dije, hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante, así lo dije ayer. Me dije, ¿cómo dice eso la presidenta? Bueno, vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, que por cierto muchos de ellos fueron otorgados por agencias de Estados Unidos. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Entre otras declaraciones que hace el juez que lee la sentencia. Vamos adelante. ¿Cuáles son los delitos por los que se le condenó? Participar en una empresa criminal continua,
conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos. Porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? Adelante. No se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna. En 2004 el FBI lo reconoció por las investigaciones y arrestos de fugitivos. En junio de 2005, el entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco. En abril de 2012, la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado. Adelante. Ahora vamos a tu pregunta. Porque no es menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, ¿cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente
de la política de seguridad. Vamos a ver nada más la gráfica de secuestros en el periodo de Felipe Calderón. Adelante. La gráfica. Y no se nos olvide el montaje de Florence Cassés. Vean nada más la gráfica de secuestros del periodo de Felipe Calderón, 2006 al 2012. Y después comienza a bajar. Y en el sexenio del presidente López Obrador, pues cae. Adelante. Adelante. Esto lo puso aquí el presidente López Obrador en su momento. Es el libro de Sarkozy, expresidente de Francia, que dice: la relación de fuerza, bueno, vamos a ver, se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de seguridad pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el mismo quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Lo que sigue. Ya con eso. Se puede decir que el presidente… Entonces, ¿por qué digo esto? Más allá de los asuntos penales, porque no puede volver a suceder en México. 6 años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante. Entonces, lo que no puede haber es hipocresía, porque ahora ya se deslindan unos cuantos del asunto, que por cierto, el presidente del PAN es el que ahora dice que se reconozca el delito de crimen organizado como terrorismo, que justamente lo que busca es intervención. Pero ¿qué dice ese presidente del PAN sobre el cártel inmobiliario? Entonces, no es menor lo que ocurrió el día de ayer. Y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de lo que fue ese periodo, la degradación a la cual se llegó. A partir de 2018 el país cambió por voluntad del pueblo. Y en el 2024 el pueblo nos dio su respaldo. Y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción. Y que si llega a verlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. Porque nosotros tenemos un mandato popular
que es erradicar la corrupción y construir la paz de una manera muy distinta, atendiendo las causas y disminuyendo la impunidad. Pero que no se nos olvide al pueblo de México, a los jóvenes. Hay jóvenes que nacieron en 2006, tienen hoy 18 años. Que sepan qué ocurrió en aquel sexenio y cómo continuó una política que no cambió mucho. Y que a partir de 2018 entró un gobierno que separó el poder político del poder económico y que trabaja de manera permanente con el pueblo y erradicando cualquier forma de corrupción y de colusión. Y eso lo tenemos que defender entre todos. Eso es lo que... Pues, muchas gracias. Y bueno, y finalmente, con mi segunda pregunta. En los últimos días se ha intensificado y radicalizado las protestas de trabajadores del Poder Judicial. Incluso ya hay una ala radical que pues está a favor. Se me olvidó algo. Nada más para que vean algunos colaboradores de la actual administración del Poder Judicial. María Fernanda Casanueva de Diego, actual secretaria ejecutiva de la Administración del Consejo de la Judicatura Federal, quien fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con García Luna. Fue el fichaje estelar de la ministra Piña. Y hay otro. O sea, ¿por qué no se explica esto? Porque nosotros hemos hablado de un régimen de corrupción y de privilegios que terminó en el 2018. Y sí estoy siendo, porque no podemos no decirlo. ¿Qué responsabilidad? O no hay ninguna responsabilidad, pero son colaboradores hoy. A lo mejor tienen que dar una explicación al menos al pueblo. Adelante, perdón. Sí, muchas gracias. Le comentaba, se han radicalizado las protestas de integrantes del Poder Judicial. Incluso hay un ala ya radical que, bueno, pues ya está con la idea de tomar carreteras, está con la idea de tomar edificios. También es esta ala la que no quiere perder sus privilegios, no quiere regresar a trabajar. Y sin embargo, una de las cuestiones que más preocupa es que van a extraer archivos y, bueno, pues expedientes para irlos a aventar ahí al Senado de la República. Ayer decidieron regresar a trabajar. Algunos, pero no todos. No, en el Consejo de la Judicatura me informaron hoy, a ver si lo checan bien, que ya hay un llamado a regresar a trabajar de todos. Hay llamado, pero no todos quieren seguirlo. Sí, pero hay una orientación en el sentido de que si no regresan a trabajar, entonces ahora sí va a haber descuento de lo que salario. le iba a preguntar, que si ya Otro aplauso para el Consejo de la Judicatura. Desde que ya tiene que precisamente actuar el Consejo de la Judicatura, porque pues prácticamente en el mes de noviembre ellos van a recibir un bono. Uno de esos bonos, pues vaya, de mes y medio, que estamos hablando de alrededor de 75,000 pesos. Entonces quisiera preguntarle, pues si usted les haría un llamado ya precisamente para que… Pues ya lo hizo el Consejo de la Judicatura y qué bueno. Qué bueno. Que se normaliza el trabajo y en junio la votación y en septiembre pues entran en la mitad de los espacios nuevos jueces, magistrados y un nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte.
Gracias, buenos días, presidente. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Sobre esta cuestión del INE, al parecer ya algunos consejeros pues, van a detener ahorita la organización que estaba en curso para las elecciones, al parecer por las amenazas que tienen de los amparos y que posiblemente los pudieran meter a la cárcel. ¿Qué opinión tiene usted de esto? ¿Cómo? Sí, hay consejeros del INE que han detenido ahorita el proceso para la organización de las elecciones del Poder Judicial, de los jueces ministros. Sin embargo, pues parece que es por las amenazas que tienen de ser llevados a prisión por no detener ese proceso. Pues no tendrían por qué. Es una decisión del pueblo de México que se mostró en el resultado de la elección y que a su vez pues es una reforma constitucional que con los propios artículos de la Constitución está ya publicada en el Diario Oficial de la Federación y es la nueva Constitución. Entonces las y los consejeros pues deben seguir lo que establece la Constitución. No hay ningún amparo, ya lo dijo el propio Diego Valadez, que pueda evitar que se lleve a buen término la elección. Gracias. En segundo término, pues el Banco de México está haciendo compras o anunció que va a hacer compras de oro en lingote. Esto pues parecería que hay un cambio en la política monetaria del país. ¿Es así? Y en otra pregunta, ¿es posible que se esté acercando México entonces a la integración a un BRIC? No hay cambio en la política. Si quieren, invitamos al secretario de Hacienda para que pueda platicar en particular sobre esto. La economía de México está sólida, las reservas del banco están bien y esta decisión pues hay que preguntar en particular cuál es la razón, la causa de por qué toman esta decisión y que nos lo platique el secretario de Hacienda. Pero la economía de México está bien, está muy bien. ¿Se avisora un acercamiento al BRIC? No, en este momento nosotros lo que planteamos es la fortaleza del tratado, del TEMEC, y ampliar. México tiene relaciones comerciales, incluso tratados comerciales con muchos países, no solo con Estados Unidos y Canadá. Y siempre va a estar o vamos a estar en este sexenio con esa apertura. Pero nuestro interés es fortalecer el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que como vimos en la reunión con los empresarios, con las empresarias, con los gerentes, con los coordinadores de las empresas de Estados Unidos y de México que tuvimos hace 2 días, hay mucho interés en invertir en México. E independientemente de la elección en Estados Unidos, que del presidente Trump o la vicepresidenta Kamala Harris, va a seguir esta relación comercial. Porque Estados Unidos hoy depende mucho de Estados Unidos y nosotros también tenemos una relación muy importante con Estados Unidos. Como lo dije el otro día, no competimos entre nosotros, nos complementamos. Y además la apertura hacia el continente, que es muy importante. Vamos a seguir con esa política. Y ahora que lo menciona, Kamala Harris ha declarado que pues coincide con las políticas del gobierno de México y bueno, en especial ya ahora con el de usted, acerca del reconocimiento a los pueblos originarios. ¿Qué opinión tiene al respecto del positivo comentario de Kamala Harris? Sí, hay una declaración que ella hizo hace como 1 año, 2 años, ¿no? Que salió, ahora la repitieron.
está bien. Si quieren, ya mañana hablamos de ese tema o la próxima semana, en donde ella habla justamente del 12 de octubre. El 12 de octubre, durante años, el otro día en un evento en el Estado de México, pregunté qué se celebra hoy y dijeron es el Día de la Raza. Entonces, primero, pues no hay razas entre los humanos, eso está reconocido científicamente. Hay orígenes étnicos distintos, pero no hay razas, no está caracterizado eso biológicamente. Y segundo, es esta idea de que hubo un encuentro de dos mundos amistoso que produjo el mestizaje. Y en realidad no fue así, y eso es lo que dice ella en su declaración. Hubo una invasión que trajo muerte, hubo una imposición de una religión, hubo violencia, hubo muerte por enfermedades, pero también por agresiones. Hace unos días me mandaron un artículo de, su nombre es Federico, es un, a ver si el que habló con nosotros el día de que le cambiamos el nombre al parque, Federico, se me olvidó ahorita su apellido, en donde discuten justamente si hubo genocidios, si hubo masacres. Es un especialista muy importante de los mexicas y de lo que significó Navarrete, exactamente, Federico Navarrete. Se los voy a pasar, es un artículo muy interesante. Y entonces ella recupera eso, dice, no fue un encuentro amistoso. Entonces, cuando nosotros hablamos del perdón de España hacia México, tiene que ver con eso, con reconocer lo que fue el periodo de esta invasión y la conquista y la resistencia de los pueblos. Muchas gracias, Presidenta. Nancy Gómez, de Sin embargo MX. Hay una especie de resistencia, como usted comentaba hace un momento, después de la sentencia contra García Luna, se necesita reflexionar sobre lo que pasó en esos años y sigue habiendo una especie de resistencia por al menos cambiar o reconstruir esta narrativa de las razones que llevó a Calderón a declarar esta guerra. ¿Habrá desde su gobierno algún tipo de investigación sobre, pues, que lleve a la no repetición de estos actos, o impulsará usted, apoyará, respaldará que la Fiscalía inicie una investigación formal contra Felipe Calderón a fondo, y no solo contra Felipe Calderón, sino otros implicados? Sí, yo creo que son dos temas, ¿no? O tres. Uno, la propia determinación de hacer una guerra, que aunque digan lo que digan, se siguen viviendo sus consecuencias. Eso es lo primero, que todas y todos los mexicanos tenemos la obligación de revisar qué ocurrió, por qué se declaró y cuáles fueron los resultados. Dos, ese es un tema. Dos, poner a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje que ya tenía antecedentes y que hoy está sentenciado en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico, con una declaración del propio juez que no distingue entre un narcotraficante y a Genaro García Luna. No es menor eso. Y tres, ¿sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no, pues los invito a reflexionar si sabía él o no. Y después lo de si se le juzga o no. Entonces no vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que no se olvide
y a quienes representan. Y cómo tiene el cinismo, la hipocresía de decir que lo volvería a hacer. O sea, ¿cómo? Y luego su propio partido se deslinda. Pero ese mismo partido llama a declarar terrorismo, para que nos entienda la gente. Cuando se dice eso es porque están buscando intervención extranjera en México. Pero ese mismo partido tiene muchos otros, ha tapado muchos otros delitos de estos mismos personajes, como el cártel inmobiliario. Entonces, ¿por qué lo digo tan abiertamente, porque es importante? Porque es importante que todas y todos, medios de comunicación, comentócratas, pueblo de México, académicos, todas y todos, después de esta sentencia y de la protección que en su momento tuvo García Luna, entonces llamo a la reflexión y también a que el pueblo de México vea dónde está el cinismo y la hipocresía. Porque México sigue caminando y por eso hubo una transformación en nuestro país. Porque eso de lo que habla es de una enorme decadencia. Entonces, más allá del asunto penal, por eso lo digo, el tema es, ¿qué van a decir hoy en todas las mesas de análisis de los medios? Que van a seguir diciendo que nadie sabía nada, que ¿por qué la gráfica de secuestros? ¿Por qué el montaje que se hizo? ¿Qué pasa con el caso Florence Cassés? ¿Por qué dice eso el expresidente de Francia? Una exembajadora también lo dice. Entonces, es un periodo no tan lejano, 2006 a 2012, porque luego se habla de democracia en México. Sí, nada más que ese presidente llegó con un fraude electoral. Entonces, es un llamado a la reflexión de todas y de todos, porque eso no puede volver a ocurrir en México. No, si hay una investigación, nosotros no, la presidenta no lo va a hacer. O sea, a mí lo que me corresponde y es importante, y por eso son estos ejercicios. Este ejercicio es un ejercicio de información, de transparencia del Gobierno de México, pero al mismo tiempo de reflexión para todas y todos los mexicanos. ¿De qué fue lo que vivió México en ese periodo? ¿De cuáles son las declaraciones de quienes protegieron ese periodo y los que trabajaron ahí? Y del expresidente. Porque de eso también depende no solo el presente de México, sino el futuro de México. Entonces, nunca más. Entonces, por eso es este llamado a la reflexión de todas y todos los mexicanos, con información. Este llamado a la reflexión que realiza sin decir como si Calderón sabía o no, es como usted está haciendo la invitación a que la población lo analice. Él ha dicho en los tweets que pasó que
que no sabía, pero ¿es posible esto que usted desde ya al frente del Ejecutivo Federal, qué le podría decir a la gente si es posible que como presidenta no se sepa las decisiones que toma, las actuaciones que hace su secretario de Seguridad? Por eso pongo las declaraciones de aquel momento de quienes estuvieron cerca, y deberían declarar otros que estuvieron cerca. O sea, un expresidente de Francia que escribe un libro y dice que el hombre fuerte de ese gabinete era García Luna, porque él defendió un caso de una ciudadana francesa. Pero así como ese, hay muchos otros que en aquel momento hablaban de la colusión de García Luna y muchos otros que no dijeron nada. O delitos como el secuestro. ¿Por qué se dio el crecimiento de ese delito en ese periodo? Entonces, o sea, a mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. O sea, como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Entonces, no me corresponde a mí decir si había involucramiento o no. Lo que digo es lo que decían otras personas en aquel momento y que como esta publicación, lo que deberías pedir perdón al menos. También. Ahí están quienes lo vieron, quienes hablaron con él. Entonces, lo que hay que llamar la atención es su publicación ayer, después de la sentencia y de 5 años de juicio. Y entonces él dice, yo no sabía nada, qué bueno que se aplique la ley, yo hice bien, ¿lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo volvería a hacer? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Porque eso es lo que dice. Dice, lo volvería a hacer. O sea, volvería a poner a García Luna al frente. Eso es lo que está diciendo. Y luego un llamado a que todos nos unamos para… No, a ver, perdón. Se hizo una política en el 2006 que fue sancionada por el pueblo de México en el 2018 y que fue ratificada en el 2024. Y nosotros tenemos una estrategia de seguridad que va a dar resultados y que tiene que ver con atención a las causas de aplicación de la ley, inteligencia, investigación. Pues no me corresponde a mí. Lo que sí creo es que ¿por qué lo saco el día de hoy? Porque él lo publica. Él haya sido como haya sido, llegó a la presidencia de México. Puso al frente de la Secretaría a este personaje. Y lo sentencias y él dice, volvería a hacer lo que hice. Y llamo a que todos nos unamos contra la delincuencia organizada. O sea, con García Luna no, perdón. Entonces, por eso digo que llamo a la reflexión y que se lea lo que dijo el expresidente de Francia y lo que dice una embajadora de Estados Unidos de aquella época y muchos otros testimonios que hay y otros delitos
como el homicidio o como el secuestro. Entonces, lo que estoy diciendo es, la publicación de Felipe Calderón, lo menos que podemos decir es que es de un cinismo terrible. Estoy hablando de la publicación, no me corresponde a mí, pero sí me corresponde llamar a la reflexión en nuestro país sobre lo que ocurrió, sobre esta sentencia y también, y tiene que ver con el Poder Judicial. Miren, ayer sale una publicación del embajador de Estados Unidos sobre un caso de 2 delincuentes. Están amparados. Desde 2011 se pidió su extradición. El presidente López Obrador insistió en la extradición. ¿Quién los tiene amparados para no poderlos extraditar? El Poder Judicial. ¿Qué hizo el Poder Judicial del 2006 al 2012? ¿Qué está haciendo ahora el Poder Judicial con delincuentes? ¿Por qué aunque estuvieron en paro hay liberaciones? Porque la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país depende del Ejecutivo, de los ejecutivos, depende de las fiscalías y depende también del Poder Judicial. En una estrategia que tiene que ver con atender a las causas y cambiar el modelo y erradicar la corrupción. Y al mismo tiempo la aplicación de la ley. El tan llamado Estado de Derecho. ¿Dónde estuvo el Estado de Derecho durante 6 años? Es un asunto de la Fiscalía y nosotros no lo vamos a hacer. Nos corresponde llamar a la reflexión y debatir aquí sí lo que publica él. ¿Cómo dice lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Esa es la pregunta. Y claro, él tiene que decir, él dice que no sabía. Bueno, mucha gente lo dijo. No, no me corresponde. No es, a mí me corresponde primero cumplirle al pueblo de México, gobernar cercana al pueblo y cumplir con los compromisos que hicimos con la gente y seguir construyendo la paz y la seguridad de nuestro país con un modelo completamente distinto al de aquella época y que no haya ninguna colusión como en aquella época que hoy fue demostrado. Nada más ya para terminar, al inicio mencionaba al expresidente Vicente Fox también, que tuvo a Genaro García Luna como parte de su equipo. Él también tendría que dar explicaciones sobre esto y su crecimiento dentro de la policía, de la seguridad pública federal. Y en otro tema, Presidenta, desde el 4 de octubre está desaparecida la activista Sandra Domínguez en Oaxaca y su esposo. Entonces, no sé si tenga alguna información o que se sepa de este proceso de búsqueda, lo que nos pudiera informar. Muchas gracias. Sí, están trabajando en la búsqueda. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía Estatal y todas las fuerzas que se requieren para poderla encontrar. Sí están muy al tanto y se está buscando. Yo me refiero a Calderón, primero por el tema de la guerra contra el narco. Y Fox también tendría que explicar por qué lo contrató. Pero el tema es la publicación de ayer. No sé si coinciden conmigo. Ahora vamos a poner a votación.
¿Quién está de acuerdo con que es con lo que publicó Calderón? Bueno, ya niego la otra votación. O sea, el problema es lo que dice él después de la sentencia de su secretario de Seguridad Pública, que dice, lo volvería a hacer. No sabía nada, pero lo volvería a hacer.